¿Alguna vez has escuchado hablar acerca del misterioso objeto interestelar Oumuamua? Este visitante proviene del espacio exterior y ha capturado la atención de científicos y entusiastas del espacio desde su descubrimiento en 2017 en octubre. Oumuamua desafía todo lo que creíamos saber sobre el cosmos y sus habitantes. En este video exploraremos los fascinantes detalles y las intrigantes teorías que rodean a este singular objeto cósmico. Yo soy el astronauta en la Tierra y te invito a que si te está gustando el contenido de este canal, te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ningún futuro video. Ahora sí, comencemos. El 19 de octubre del 2017, los astrónomos que se encontraban trabajando en el observatorio de Haleakala en Hawái detectaron el primer visitante proveniente del espacio interestelar. Era un objeto que no era originario de nuestro sistema solar. Inicialmente, se pensó que era un cometa, pero al observar que no tenía actividad se lo reclasificó como un asteroide una semana después. Este es probablemente el primer ejemplo de un objeto interestelar que nos visita, que parece provenir aproximadamente de la dirección de la estrella vaga en la constelación de Lira, pero se desconoce cuánto tiempo el objeto ha estado flotando entre las estrellas en el disco galáctico. El nombre que se le dio a este objeto proviene del hawaiano y significa explorador, describiendo que este objeto es como un explorador o un mensajero enviado desde el espacio exterior para llegar a la humanidad. Se traduce aproximadamente como primer mensajero distante. El nombre fue elegido por el equipo de astrónomos en el observatorio de Hawái que lo descubrieron. Pero además de ser un objeto proveniente del exterior del sistema solar, los astrónomos notaron que no era un objeto normal. Medía más de 400 metros de largo, su ancho era 10 veces menor y su superficie era rojiza. Rotaba de manera veloz, tenía una trayectoria caótica y su brillo cambiaba de manera abrupta. Desde su primera observación se ha sugerido que el enorme y veloz visitante pudo haber sido enviado por una civilización extraterrestre avanzada para investigar nuestro sistema solar. ¿Qué podría causar el exceso de aceleración del Oumuamua? Esa es la pregunta fundamental que los científicos intentan responder. Algunos científicos creen que Oumuamua obtuvo esta velocidad durante su nacimiento en algún lugar lejano de otro sistema solar o nebulosa. Quizás fue una colisión dramática de algún exoplaneta con otro objeto cósmico. La colosal energía explosiva del choque arrojó el fragmento alargado al espacio exterior. O podría haber sido una explosión de supernova que podría haber hecho pedazos a algún exoplaneta. Uno de ellos, Oumuamua, obtuvo mucha energía y velocidad al comienzo de su largo viaje hacia la Tierra. Algunos comparan a Oumuamua con velas solares creadas por nuestra civilización como Icaros, la primera sonda interplanetaria impulsada con una vela solar, lanzada por la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón en 2010, con destino al planeta Venus. Otros no están de acuerdo y creen que si Oumuamua fuera una vela solar sería más delgada de lo que en realidad es. Además, afirman que si se tratara de una nave alienígena en funcionamiento, tendría un recorrido mucho más suave y una aceleración evidentemente impulsada por la radiación. Un equipo de la Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos, desarrolló un modelo que atribuye la aceleración de este objeto a la liberación de hidrógeno molecular atrapado en el interior del mismo. Las misteriosas desviaciones de su trayectoria hiperbólica alrededor del Sol pueden explicarse por un sencillo mecanismo físico común a muchos cometas helados: la desgasificación de hidrógeno a medida que el mismo se calienta bajo la luz solar. Este hidrógeno se ha formado mediante el procesamiento energético del hielo rico en agua cuando el cuerpo pasaba cerca del Sol y posteriormente se libera del objeto, curvando ligeramente su trayectoria a través de nuestro sistema solar. Los gases expulsados actúan como los propulsores de una nave espacial para dar al cometa un pequeño empuje que altera ligeramente su trayectoria respecto a las órbitas elípticas típicas de otros objetos del sistema solar, como planetas o asteroides. En el caso de un cometa de varios kilómetros de diámetro, la desgasificación procedería de una capa muy fina a relación con el grueso del objeto, por lo que, tanto desde el punto de vista de la composición como de la aceleración, no cabría esperar que fuera un efecto detectable. Sin embargo, Oumuamua es lo suficientemente pequeño
que los científicos creen que produce bastante fuerza como para impulsar esa aceleración. El modelo fue creado por los investigadores para ayudar a comprender las inusuales propiedades de Oumuamua sin necesidad de más ajustes. Los astrónomos estiman que cada año atraviesan la órbita de la Tierra varios objetos interestelares, como es el caso de Oumuamua, que aproximadamente otros 10.000 objetos interestelares pasan dentro de la órbita de Neptuno constantemente. Si la estimación es correcta, cabría la posibilidad de que en el futuro se pudieran realizar estudios avanzados de estos cuerpos. Sin embargo, con la tecnología espacial actual y las altas velocidades que alcanzan dichos objetos, las visualizaciones cercanas y las misiones orbitales son un gran desafío, aunque no imposible. En este preciso instante, muchos equipos de investigación están manifestando que se necesita llevar a cabo misiones activas y veloces que tengan la capacidad de responder las interrogantes ante un descubrimiento como el de Oumuamua. ¿Por qué es importante estudiar objetos como este? Lo cierto es que Oumuamua, junto con otros objetos de naturaleza interestelar, son de suma importancia porque probablemente representan los residuos sobrantes de los procesos de formación planetaria en un sistema solar distinto al nuestro. Y actualmente no tenemos medios lo suficientemente sensibles ni resolutivos para observar el desarrollo de ese proceso en lugares tan alejados de nuestro planeta. Para saber si realmente estamos solos en el universo, tenemos que averiguar si todos los sistemas solares son iguales químicamente, y si están construidos a partir de los mismos procesos físicos. Y para abordar y dar respuesta a estas cuestiones se necesita un análisis exhaustivo y detallado de la constitución química, el cual es imposible realizar a distancia. Al estudiar los objetos interestelares podremos aprender sobre nuestra propia historia y saber si nuestro sistema estelar es único o si se parece a otros sistemas estelares. Por eso, si logramos hallar composiciones de materiales en otros sistemas estelares, eso nos podría dar una idea de qué es lo que hay más allá de lo que conocemos. Si llegamos a tener la posibilidad de explorar un objeto interestelar, podremos, por consiguiente, investigar otro sistema solar. Y eso sería una oportunidad verdaderamente emocionante porque nos permitiría conocer a una multitud de otros sistemas solares que albergan exoplanetas e incluso posiblemente algunos guarden ciertas similitudes con nuestro planeta. Hasta aquí ha llegado el video de hoy, esperamos lo hayas disfrutado y al mismo tiempo hayas aprendido algo nuevo acerca de los misterios de nuestro universo. Aquí se despide el astronauta de la Tierra. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Nos veremos en la próxima y hasta luego.